El micro, sí. Buenos días a todos y todas y gracias por acudir a este encuentro con estudiantes y con estudiantes Erasmus. No hace tanto tiempo en este país, para un joven de este país, Europa era algo lejano, algo incluso desconocido. Allá por los años 60, Europa era algo que estaba más allá de los Pirineos, algo que solo conquistábamos por la televisión, como ocurría incluso con la Luna en aquellos años. En aquellos años Europa era una ilusión de democracia, de modernidad, de libertad, y con el trabajo de todos y todas conseguimos en este país que aquella ilusión que se llama Europa se convirtiera en realidad. Y desde entonces Europa nos ha acompañado a los hombres y mujeres de este país de diferentes maneras. Y una manera muy importante de acompañarnos han sido las becas Erasmus, ha sido el programa Erasmus. Un programa que permite a los jóvenes de este país que puedan conocer diferentes culturas, que puedan aprender idiomas, que puedan desarrollar sus vidas con autonomía y que además lo hace en un momento de nuestras vidas en el que nos invade por dentro ese sentimiento de disfrutar la vida al máximo. Es un programa que da esa oportunidad a todos los estudiantes independientemente de sus recursos, independientemente de los recursos que tengan en sus familias, la oportunidad de disfrutar de una experiencia única, de experimentar, sin lugar a dudas, el conocimiento de otro mundo, de un mundo mucho mayor del que conocemos o del que conocen hasta entonces. Y por eso, por estas razones, es muy preocupante lo que está haciendo el Partido Popular, lo que está haciendo el Gobierno de España en estos momentos, porque si tuviese que definir o buscar solo en una palabra lo que están haciendo con el programa Erasmus, yo diría que están machacando las becas Erasmus. Solo desde el año 2011, cuando los socialistas nos fuimos del Gobierno, han recortado el programa Erasmus en un 70% de recorte en tan solo 2 cursos académicos. Y es que además no solo recortan un 70%, sino que mienten, y mienten descaradamente, porque hace apenas un mes el ministro Wert decía que para el próximo curso académico van a aumentar la partida destinada a becas Erasmus, y no es verdad, es totalmente mentira. Este curso académico, la cuantía destinada al programa Erasmus será de 34 millones de euros, y sin embargo, para el próximo curso académico van a ser 18 millones de euros, frente a los 62 millones de euros que el Gobierno de España destinaba en el año 2011. Atrás quedaron aquellos años de gobiernos socialistas en los que cualquier estudiante de este país, independientemente de sus recursos familiares, podía disfrutar de esa experiencia única, de esa experiencia de conocer un mundo más allá del que desarrolla sus vidas. Y por si fuera poco, ahora también pretenden imponer un nuevo modelo de todo enrevesado en el que solo van a becar 6 meses del curso académico, ni tan siquiera los estudiantes van a poder cursar el curso académico completo, que son 9 meses, solo van a poder 6. Y eso es indicativo de algo, y es indicativo de que aquel joven que tenga recursos, que sus padres se lo puedan permitir, podrá hacer el curso académico completo, y los 3 meses que restan podrán pagárselo sus familias. Sin embargo, aquel estudiante, aquel joven con más necesidades, con menos recursos, tendrá que volver si no podrá acabar el curso, o tendrá que buscarse la vida en otro país de la Unión Europea. En definitiva, con este nuevo reparto que pretende poner en marcha la derecha, el Partido Popular, el acceso a las becas Erasmus será un límite para mucha gente, para miles de estudiantes, y será muy difícil que puedan optar a ellas los estudiantes más humildes, los estudiantes con menos recursos. Esta es la realidad y es muy preocupante, porque si algo han conseguido las becas Erasmus, si algo ha conseguido el programa Erasmus, es hacernos sentir ciudadanos de algo más amplio e importante. Si algo han conseguido el programa Erasmus, es haber generado en toda una generación de jóvenes ese sentimiento de pertenencia para con la Unión Europea. Y lo consigue un programa incluso con mayor fuerza, consigue el programa Erasmus con mayor fuerza incluso que las instituciones comunitarias, o me atrevería a decir que incluso que las elecciones europeas, que toda nuestra generación sienta Europa como algo propio y tenga ese sentimiento de pertenencia para con la Unión Europea. Y yo me pregunto, ¿por qué la derecha hace esto? ¿Por qué está machacando el programa Erasmus? ¿Por qué? ¿Qué razones hay? Y pienso, como decía al principio, que quizá la derecha no ha cambiado tanto en todos estos años, que en aquellos años 60, cuando veíamos Europa como algo lejano, algo desconocido, algo que solo veíamos a través de la televisión, que estaba más allá, un trozo de tierra, más allá del Pirineo, quizá es verdad que la derecha en este país no ha cambiado tanto y que sigue queriendo que algunos jóvenes, que la gente más humilde, siga viendo Europa como algo desconocido, solo como una ilusión, solo como un rumor apagado. Y ya sin más, pues le cedo la palabra a nuestra vicesecretaria general del Partido Socialista y a nuestra candidata a las elecciones europeas y a una gran amiga de todas las juventudes socialistas, que es muy querida para los jóvenes del partido, a la compañera Elena Valenciano.
me sienta fatal cuando dices muy querida por todos los jóvenes del partido, porque eso me excluye del colectivo. Y la verdad, no sé quién lo decía en estos días, pero la verdad es que cuando has sido de Juventudes Socialistas lo eres para siempre, ¿no? Y yo así me siento. Pero cuando te oigo decir eso es un poco, me da un poco de palo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de esto de lo que está pasando, ¿no? en Europa y en España, y para mí lo más importante de hoy es lo que me podáis contar y aportar vosotros y vosotras y la gente que se va a conectar, porque, bueno, también me va a servir para la campaña, ¿no? Yo solamente dos ideas fundamentales que Nino ya ha expresado. La primera es que Europa, durante, digamos, el siglo XX, en el arranque del siglo XX, Europa se dedicó a destruirse un poco, ¿no? Bueno, un poco no, mucho. Se dedicó a destruirse y todo estaba basado en un odio instalado, ¿no? En distintos países europeos, y los europeos se mataban entre sí, ¿no? Es una cosa que la gente joven ahora debe ver como algo alucinante, ¿no? Que tú puedas matarte con un joven alemán o con un joven italiano, ¿no? Una cosa que ahora parece... Bueno, pero así arrancó el siglo XX, ¿no? En Europa. Y, sin embargo, el siglo XXI arranca de una manera completamente distinta, y en el espacio de tiempo que va desde la última guerra mundial europea, porque era una guerra europea, hasta nuestros días, pues lo que se ha construido es un espacio en el que, pues en vez del odio, pues se ha construido la fraternidad, la cooperación, la colaboración, ¿no? la solidaridad entre los pueblos europeos. Es decir, que podemos decir que en este espacio de tiempo hemos cambiado la guerra por la paz, el odio por la tolerancia, la convivencia, la fraternidad, la solidaridad. Es decir, que construimos en vez de destruir. Bueno, y para eso se han puesto en marcha muchísimos instrumentos. Y yo creo que uno de ellos absolutamente privilegiado, fundamental, estratégico, fueron las becas Erasmus, fue el programa Erasmus. Porque entonces los jóvenes que se desplazaban por los países europeos, los jóvenes de este siglo, digamos, de este final del siglo XX, principios del XXI, los jóvenes se desplazaban a los distintos países europeos no para hacer la guerra, sino para intercambiar conocimiento, cultura, afectos. Es decir, que es un contraste bestial, ¿no? Porque normalmente los jóvenes europeos se desplazaban a otros países europeos para hacer la guerra. Y ahora resulta que los jóvenes europeos se desplazan por los países europeos para construir Europa, para hacer la paz, ¿no? Y los jóvenes Erasmus han sido probablemente los mejores embajadores de la Europa en la que nosotros creemos, y embajadoras, ¿no? Un estudiante italiano desplazado a España, pues para estudiar en una universidad española, además de intercambiar su conocimiento con los estudiantes españoles, pues a través de su familia, de sus amigos, pues vive lo que es la realidad de la gente joven en España, o una joven española que se va a una universidad en Finlandia, o no solamente es el conocimiento que cada uno puede incorporar, sino es ese anillo, ¿no?, de relaciones y de intercambios que genera Erasmus, ¿no? Así que es una apuesta estratégica de la Unión Europea. No es digamos, un incentivo solo para que los jóvenes aprendan más. No, es una apuesta estratégica, política y estratégica de la Unión Europea. Y eso lo han entendido muy bien la mayor parte de los países europeos. Nosotros especialmente, porque bueno, fue a través del impulso socialista que estas becas se organizaron, este programa se organizó, y resulta que España acabó siendo uno de los países que más alumnos enviaba fuera, pero también que más estudiantes recibía de fuera. Que eso está muy bien, porque eso hacía de España un país, pues primero, lleno de gente joven de distintos países, y luego, en la valoración que tenía España, pues, hombre, un lugar privilegiado para la gente joven en Europa. ¿Qué más queremos los españoles y españolas? Que somos un país que durante siglos ha vivido completamente cerrado y aislado en las fronteras de la Unión Europea, que de repente fuéramos el sitio al que más gente quería venir de los países europeos y que más gente enviaba fuera. Así que Erasmus ha sido una máquina de fabricar europeos y europeas.
Y mira tú por dónde llegó el PP y mandó parar, ¿no? Llegó el gobierno y mandó parar. ¿Por qué? Porque realmente no podemos decir que se vayan a ahorrar una gran cantidad de dinero. Aparte de que es un ahorro cortoplacista, porque lo que están dejando es de invertir en el futuro de la gente joven de nuestro país, ¿no? O sea que incluso eso es discutible. Pero, bueno, yo creo que la derecha española siempre ha pensado que estaba muy bien que sus hijos y sus hijas estudiaran fuera y aprendieran idiomas, pero los demás, pues no tanto, ¿no? ¿Cuántas veces habéis escuchado, a lo mejor vosotros menos, ¿no? Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado la gente de mi generación? Hombre, es que todo el mundo no puede ir a la universidad. Tenéis que entender que todo el mundo no puede ir a la universidad. Pero mira tú por dónde, los que dicen eso, todo el mundo no puede ir a la universidad, son los que toda la vida han ido a la universidad. Y lo mismo pasa con los idiomas, ¿no? Oye, pues es que todo el mundo no puede irse fuera a aprender inglés. O sea, el Estado no puede pagar que todo el mundo se vaya fuera. Pero eso lo dicen aquellos que llevan siglos pudiendo estudiar inglés. Y sabemos que, aparte de lo que he dicho digamos, de la apuesta estratégica que significa Erasmus, sabemos que para competir nosotros y nosotras necesitamos abrirnos, necesitamos salir fuera y desde luego necesitamos saber idiomas. Da igual que inglés desde luego, pero inglés, alemán, francés, da igual, hay que saber más que un idioma si queremos competir de verdad. Y eso está al alcance, tiene que estar al alcance de todo el mundo, no al alcance de los de siempre. Se trata justamente de que los que normalmente no han tenido la posibilidad de hacerlo, pues lo puedan hacer. Y que las casas en las que los padres no hablan inglés, pues esos chavales puedan, sin embargo, hablar inglés. No que porque tus padres no pudieron estudiar inglés, ya estés completamente condenado a que tú tampoco vas a poder estudiar inglés. ¿Qué es lo que va a pasar tal y como están diseñadas las Erasmus, que van a volver a, digamos, ser una beca para los privilegiados, exclusivamente para los privilegiados? Es como si este gobierno hubiera decidido que cuantos menos recursos tienes, más barreras te van a poner. A menos recursos, más barreras, que es justo lo contrario de lo que nosotros pensamos, que es cuantos menos recursos, menos barreras. Más ayuda, más apoyo, más incentivo, porque esa es la igualdad de oportunidades en la que nosotros creemos y que nosotros queremos corregir. Así que eso quería deciros como primera reflexión, ¿no? La estrategia y luego el fomento claramente de la desigualdad y el favorecer de nuevo los privilegios en una España que se va a convertir de nuevo en una España dual, ¿no? En la que haya gente que tenga derechos porque se los pueda pagar y haya un montón de gente que no tenga ni derechos ni oportunidades porque no se los va a poder pagar. Y ahora os escucho con mucha atención. Gracias, Elena. Y ahora, para conocer mejor el programa Erasmus, vamos a hablar con diferentes estudiantes que han cursado en el pasado el programa Erasmus o que en la actualidad están haciéndolo, y vamos a conocer la opinión, las experiencias y vivencias de diferentes jóvenes para que nos cuenten su óptica y su visión de cómo ven o han visto el programa. Y en primer lugar tendremos el testimonio de Jorge Pérez Navarro, que es un estudiante de Madrid, que está aquí presente. Estuvo en Erasmus en Roma, el curso académico 2012-2013, y además tiene una anécdota muy importante para contarnos, que se compartía piso con un estudiante andaluz y el estudiante andaluz recibía el doble que él de beca. Así que sin más, pues ya nos cuentas tu experiencia. Bueno, pues buenos días, gracias. Bueno, pues como has comentado, efectivamente estuve en Roma el curso anterior, terminando mis estudios de economía. Y bueno, a mí no me afectó la modificación que ha realizado el gobierno, pero sí la diferencia entre comunidades de la cuantía de la beca Erasmus. Como ejemplo, mi compañero de piso, que era andaluz, que estudiaba en Sevilla, pues recibía el doble que yo. Mientras que yo recibía con la Unión Europea y el Ministerio 210 euros y 0 euros de la Comunidad de Madrid, porque Esperanza Aguirre eliminó esa partida presupuestaria. Siempre fue una adelantada ella. Siempre. Pues mi compañero, sin embargo, pues tenía esos 210 euros de la Unión Europea y del Ministerio de Educación, y además 210 euros que le daba la Junta de Andalucía. Eso quiere decir que era el doble, y mientras que mi compañero podía pagarse el piso entero, yo solo podía la mitad. Entonces, bueno, poner en evidencia pues esa diferencia, ¿no? Que depende de dónde vivas, pues tienes más o menos. Muchas gracias, Jorge. Ahora también está con nosotros Ana López García,
que es estudiante de Palencia en la Universidad de Valladolid, ha solicitado la beca Erasmus para el próximo curso académico en Glasgow y se la han concedido, pero nos va a contar la incertidumbre con la que hoy vive ella y viven las familias, porque nada se les ha dicho sobre el nuevo reparto, nada se les ha dicho sobre los nuevos criterios y, por tanto, yo creo que es muy interesante también que nos cuente su visión de cómo lo está pasando en estos momentos ante la incertidumbre de qué va a pasar el próximo curso académico en relación al programa Erasmus. Buenos días, soy Ana. Gracias por cederme la palabra. Pues nada, cuando se nos dio la primera charla sobre las becas Erasmus, se nos informó sobre el antiguo plan de becas y no tenemos mucha idea de este año cómo van a ser estas becas. No sabemos si cumplimos con los criterios con el que se van a dar y entonces no hay ninguna... Tenemos muchas dudas sobre si vamos a poder sufragar nuestros gastos allí, cómo van a ser estas becas y no sé si sabemos si cumplimos estos criterios. Sabemos que va a dar el Ministerio una beca y la Unión Europea otra. No sabemos si vamos a poder disfrutar de la beca Erasmus, si van a ir conjuntas o cómo van a ser. Entonces queremos poner constancia de esta incertidumbre y que se nos aclare para poder saber si podemos irnos, porque a lo mejor no podemos sufragar todos los gastos sin esta beca. Así que... Muchas gracias, Ana. Y ahora tenemos también con nosotros a Enrique Díaz Barra, que es catedrático de Química de la Universidad de Castilla-La Mancha y nos va a contar la visión de cómo se ve el programa Erasmus desde la otra parte, que es la parte de la docencia. Sí, buenos días, gracias. Particularmente contento de estar en esta reunión porque nunca he estado tan bien rodeado, ¿no? Por jóvenes y por responsables de nuestro partido. Obviamente yo no he hecho Erasmus, pero he tenido la suerte de poder, me recordaba la intervención del primer estudiante, ¿no?, de propiciar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha las becas complementarias, que también allí desde el verano del 11 han desaparecido, lógicamente, en esta lógica terrible de la derecha, porque lo explicabais bien, tanto Elena como Nino, la educación, decimos por ahí, es la base de la igualdad, y lo saben bien, y por eso tiran a dar, y tiran a dar en todo lo que puede ser, y tiran a dar contra los que menos tienen, rompiendo los elementos de cohesión social que nos permiten vivir. Y ahí yo he visto en la familia, en estudiantes propios, cómo Europa, el Erasmus, es una fuente de conocimiento profundo, más allá del académico, que está muy bien, que no vamos a los idiomas, la química, el derecho, la economía, lo que aprendáis por ahí fuera, ¿no? Es importante, pero está ese otro conocimiento que nos hace ser más iguales, conocer mejor a otra gente, mejorar la convivencia, entendernos, sentirnos más libres y más críticos, y debe ser por eso, y no hago un gran esfuerzo de inteligencia, por lo que la derecha está machacando, como decía Nino, las becas Erasmus y todo lo que suene a mecanismos de igualdad para mantener eso que ahora hemos descubierto que ya sabían de los hijos de la buena estirpe, que mantienen ahí con cuidado. Muchísimas gracias, Enrique, y ahora antes de pasar con los estudiantes que entrarán por videoconferencia para contarnos sus vivencias, pues Elena va a dar respuesta a estas tres reflexiones que hemos escuchado. No, bueno, en realidad más que respuesta me sumo a lo que dicen. Sí creo que podríamos, en función de la intervención de Ana, sí creo que podríamos hacer una pregunta al ministro en el pleno de control sobre la enorme incertidumbre en la que están sumidos los estudiantes, ¿no? A ver si es capaz de aclararlo, que no lo será, pero por lo menos se lo podemos preguntar y ponerle, en fin, en una cierta dificultad, aunque este ministro políticamente está abrasado, ¿no? Pero bueno, a ver si nos contesta a esto de los Erasmus, ¿no? Y con respecto a lo que han dicho tanto Enrique como Jorge, pues es que es insistir un poco en la misma idea. A ver, yo creo que si acaban con la igualdad de oportunidades, digamos, que si sacuden ahí, en el espacio de la igualdad de oportunidades, pues la derecha, Enrique, lo que se garantiza es sus privilegios. A mí lo que me sorprende es la gente que no tiene muchos recursos y que, sin embargo, se adhiere a un proyecto como el que presenta la derecha española, porque no todas las derechas son iguales, desde luego, pero la derecha española, en cuanto a la igualdad de oportunidades en la educación, siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual. Entonces,
Hombre, la gente que pertenece, ¿no? Que seguro que muchos de vosotros lo hacéis, ¿no? A sectores de digamos, lo que siempre hemos llamado la clase trabajadora, la clase media trabajadora, pues tienen que saber que es que sus hijos no van a poder competir con los hijos de la buena estirpe, porque no van a tener recursos para poder hacerlo. Y a mí me parece que esa es una razón más que suficiente para decirle un no como una casa a este gobierno en cada vez que podamos. Es que casi me parece lo peor, mucho más en un país que tiene un problema de empleo como el que tiene España, de desempleo juvenil tan sumamente grave. Pero ¿y cómo creen que vamos a combatir el desempleo juvenil si no es con conocimiento, con formación y con oportunidades? Bueno, me parece realmente una cosa terrible, ¿no? Y creo que es muy importante que sensibilicemos sobre esto a la gente, y por eso yo quería, casi en el arranque de la campaña, ni siquiera, o sea, un acto de precampaña casi, pero para ponerlo en el lugar que corresponde, ¿no? Porque creo que es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos, el de la desigualdad de oportunidades y el retroceso de la gente que ha tenido menos oportunidades en la vida. Muchas gracias, Elena. Ahora vamos a comenzar con las videoconferencias y en primer lugar estará con nosotros, vamos a hablar con Paula Aragón Andrés, que es una estudiante de Palencia en la Universidad de Valladolid, que se encuentra haciendo el Erasmus, este curso en Bolonia, y que nos va a contar un caso yo creo que muy significativo. Es una estudiante que cuando vimos hace apenas 3 meses cómo el Gobierno de España pretendía cambiar a mitad de la partida las reglas del juego y cambiar los requisitos para hacer la beca, era de los estudiantes que con el cambio de requisitos y una vez ya estudiando en un país de la Unión se hubiera quedado sin beca, unos cambios de requisitos que hemos conseguido parar gracias a la presión ciudadana y gracias también a la presión del Partido Socialista y de las Juventudes Socialistas de España, que en su día anunciamos acudir a la Audiencia Nacional a presentar un recurso si se les ocurría llevar adelante esa tragedia que era cambiar las reglas a mitad de la partida, que era del todo inconstitucional y que vulneraba la seguridad jurídica por completo. Y para explicarnos cómo ha vivido ella desde Bolonia esa situación, esos días difíciles de incertidumbre, está con nosotros Paula Aragón. Buenos días. Bueno, como ha dicho Nino, soy Paula, estudio Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Valladolid, soy de Palencia, y este año estoy haciendo el Erasmus en Bolonia, en Italia. Bueno, yo os puedo contar mi experiencia personal sobre el tema de las becas y de las ayudas que nos han propuesto este año a los Erasmus, y por lo menos en mi caso, en Italia. Yo me fui de Erasmus, yo decidí irme de Erasmus aún sabiendo que no iba a ser becada del Ministerio de Educación, pero yo contaba con otros apoyos. Contaba con la beca de la Unión Europea, que es fija. Yo contaba con la beca del Estado, que nos iban a dar independientemente a todos los Erasmus, siendo becados o no del Ministerio, que también se suponía que era fija. Y, por supuesto, yo contaba con el esfuerzo enorme que hacen mis padres, y yo incluso el año pasado decidí en verano trabajar para poder sufragarme otro tipo de gastos y para ir más holgada. ¿Qué pasa? Que nos enteramos que nos eliminan esta ayuda del Estado, y aquí se arma un revuelo impresionante, muchísimo nerviosismo, mucha incertidumbre, enfado. Yo, por lo menos en mi caso, te ves con un hueco enorme, porque tienes 3 pilares, digamos, fundamentales: tus padres, esta ayuda y la ayuda de la Unión Europea. Te quitan uno y, sinceramente, con uno de estos pilares solo no te puedes permitir vivir aquí, pero es un cómputo de los 3 lo que por lo menos a mí y a muchísimos otros estudiantes que conozco y que están conmigo aquí, nos permite estar aquí este año. ¿Qué pasa? Que esta incertidumbre que se nos propone cuando nos quitan esta ayuda no se puede permitir. Mucha gente se propone irse, y bueno, gracias a vosotros, a los que nos apoyaron allí, conseguimos que se parara esta idea del gobierno, y por eso estamos aquí y nos podemos permitir quedarnos aquí. Y
por lo que estáis haciendo allí por nosotros, que aquí estamos más cohibidos, podemos ayudar pero no tanto, y por lo que también hacéis por las becas de Erasmus que vendrán, que esperemos que vengan. Gracias, Paula. La pobre se queda ahí un poco colgada. Bien, y ahora tenemos a nuestra amiga y compañera Laura Slimani, que es la presidenta de las Juventudes Socialistas de Francia, que nos va a contar dos cosas. La primera de ella va a poner en valor lo que está haciendo el gobierno socialista de Hollande por el programa Erasmus, y en segundo lugar nos va a contar también cómo ven en nuestro país vecino el programa Erasmus y qué opinión tienen de él. Así que sin más, pues ya le damos paso a nuestra amiga y compañera presidenta de las Juventudes Socialistas de Francia, la compañera Laura. Sí, hola a todos y todas. No voy a hablar español mucho tiempo, pero solo quería decir que estoy muy contenta y estar con vosotros porque nuestra generación es Europa y tenemos que ser activistas en Europa, en toda Europa y juntos y juntas. Entonces, hola Nino y hola Elena y gracias para la invitación. Alors, je pense que votre combat, il est juste et il est important aujourd'hui, d'autant plus, d'abord parce qu'Erasmus, c'est important, tu le disais Elena, pour apprendre les langues. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Pays de Galles, passer un an pour pouvoir apprendre l'anglais notamment, mais d'autant plus qu'aujourd'hui, la perception que les jeunes ont de l'Europe, elle est essentiellement négative. Et s'il y a une chose qui est positivement perçue chez les jeunes, c'est Erasmus. Et donc, on ne peut pas, et la droite n'a pas le droit de s'attaquer à Erasmus, parce que s'attaquer à Erasmus, c'est s'attaquer au seul lien qui existe encore aujourd'hui entre les jeunes et l'Europe, et au seul espoir que ça peut leur apporter. Alors en France, évidemment, on n'a pas le même problème puisqu'on a un gouvernement de gauche qui agit pour l'égalité et qui, au contraire, essaie de faire en sorte qu'un maximum de jeunes puissent avoir accès à Erasmus de toutes les filières, des filières classiques, mais aussi des filières professionnelles et technologiques, parce que souvent ces jeunes-là vont moins à l'étranger et apprennent moins les langues étrangères. Donc effectivement, on a ce gouvernement. Et vous êtes dans une situation qui, évidemment, je le sais, est très difficile. Et moi, simplement, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je pense que plus les progressistes seront forts à la fin des élections européennes, plus les socialistes, sociodémocrates et plus la gauche sera forte à la fin des élections européennes, eh bien, plus ça sera difficile pour le gouvernement de Mariano Rajoy de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Parce que plus la pression sera dure et sera forte de la part de tous les socialistes et de toute la gauche européenne sur lui, moins il pourra s'attaquer aux bourses Erasmus, mener une austérité en Espagne et s'attaquer aux droits des femmes. Et donc c'est ça aussi qu'il faut entendre aujourd'hui et c'est pour ça que la mobilisation le 25 mai prochain, elle est importante. Et je voulais juste terminer en disant une chose qui est que aujourd'hui il y a besoin de réenchanter le rêve européen et de faire en sorte que les jeunes ils aient aussi un rêve européen. Et bien ce rêve européen, je pense aussi à ça parce que quand on est étudiant, on va à l'étranger, mais parfois on aime bien aussi ensuite travailler dans son pays. Et bien je pense que le rêve européen aujourd'hui pour les jeunes, ça doit être celui de la mobilité choisie. Ça doit être de choisir quand on veut aller à l'étranger pour étudier, pour s'enrichir, pour travailler, pour faire des rencontres. Et pouvoir aussi choisir de retourner dans son pays et de travailler dans son pays. Parce que je sais qu'en Espagne, c'est un problème qu'il y a des jeunes qui partent à l'étranger, comme c'est le cas en Irlande, comme c'est le cas en Grèce, comme c'est le cas en Italie. Et il y a besoin que ces jeunes-là, ils puissent aller à l'étranger pour s'enrichir, pour apprendre, mais qu'ils puissent aussi aller dans leur pays, l'enrichir, y contribuer, y travailler et s'y sentir bien. Et c'est ça l'Europe, et c'est ça l'Europe que les jeunes ont envie de construire. Et donc je suis heureuse d'avoir pu participer à ce débat avec vous. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je vous encourage et on vous envoie beaucoup de solidarité de la part des jeunes socialistes français pour faire en sorte que les jeunes espagnols puissent avoir accès à Erasmus,
quel que soit leur milieu social, quelles que soient leurs origines, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir une Europe qui se bat contre les jeunes. On a besoin d'une Europe qui aide les jeunes, qui leur donne toute leur place et qui leur permet de rêver également. Merci. Salut Laura. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. Merci beaucoup de tes mots, de tes paroles. Tu sais bien qu'en Espagne, c'est pas comme en France. En Espagne, le niveau éducatif a beaucoup à voir avec le niveau social. C'est assez récent que des personnes appartenant au niveau social ouvrier, disons, ont eu la possibilité d'aller à l'université et de faire des études supérieures. Ce n'était pas normal en Espagne. En Espagne, l'éducation supérieure et l'éducation universitaire étaient faites pour les classes les plus hautes. Alors, nous avons eu 30 ans, 25-30 ans d'extension de cette possibilité pour la classe ouvrière et pour la moyenne classe de faire des études supérieures. C'est ce que le gouvernement de Rajoy essaie de faire, de terminer, de finir. Et c'est pour ça que ce que tu as dit est très très important. Parce que tu vois, il y a une contradiction énorme en ce moment en Espagne, c'est que les jeunes qui cherchent un emploi sont presque forcés à faire un exil économique. Donc ils partent dans les pays européens et aussi latino-américains pour essayer de trouver un travail. Et donc le gouvernement est à peu près d'accord pour cet exil économique des jeunes, tandis que le gouvernement limite la possibilité pour les jeunes de faire des études en Europe, d'être bénéficiaires d'une bourse Erasmus. Donc c'est une très grande contradiction qui a beaucoup à voir avec l'idée de la droite espagnole, qui est une idée où les privilèges ont une grande place. Je suis aussi d'accord avec ton commentaire sur les jeunes qui font l'Europe à travers ce programme Erasmus. Erasmus est la seule idée positive que les jeunes ont probablement reçue dans les dernières années en Europe. Ce n'est pas exactement la même chose en Espagne, parce qu'en Espagne, on a eu beaucoup de bénéfices du fait d'entrer à l'Union européenne. Mais en tout cas, les jeunes espagnols ont été les soldats de l'européisme. Et l'européisme, en ce moment, est vraiment en danger. Donc, c'est aussi une raison pour essayer de lutter contre cette idée de privilège de la droite espagnole. La droite espagnole n'a jamais cru dans une Europe d'égalité. La droite espagnole a toujours cru dans cette Europe des privilèges. Et c'est justement pour ça que nous sommes ici, pour combattre cette idée, pour gagner les élections européennes, car comme tu disais, je crois que ce sera un avis très important pour Rajoy. Et d'ici, on vous remercie toutes les femmes européennes, surtout les Françaises, qui se sont beaucoup mobilisées pour défendre aussi la liberté des femmes espagnoles. Je te fais une grosse bise. Gracias, Paula, y gracias, Laura. Y ahora tenemos dos testimonios presenciales. Vamos a charlar. En primer lugar, con la compañera Adriana Maldonado, que estuvo de Erasmus en el curso 2010-2011 en Bruselas, y nos va a contar la experiencia vivida allí en Bruselas durante el curso 2010-2011. Gracias, Nino. Bueno, yo soy de Pamplona y en el año 2010-2011 decidí irme de Erasmus a Bruselas. Las becas que yo recibí fueron dos. En primer lugar, el MEC nos daba una cuantía fija a todos los alumnos Erasmus que decidíamos marcharnos al extranjero ese curso, que era de 175 euros. Y además, por haber sido becada del MEC el año anterior, recibí una cuantía de 375 euros. Es decir, yo para vivir en Bruselas tenía una beca de unos 550 euros, que quien ha vivido en Bruselas sabe que es una ciudad cara, pero que viendo cómo tenemos la situación actualmente, me considero
una afortunada de haber recibido una cuantía tan alta. Es verdad que yo considero que nadie nos ha regalado nada, es decir, nosotros para irnos de Erasmus, en primer lugar, teníamos que tener unas asignaturas aprobadas y además teníamos que haber hecho una prueba de nivel de acceso de la Universidad de Destino de Idiomas, que me parece una salvajada lo que están haciendo ahora. Es decir, tú cuando te vas de Erasmus te vas para aprender, nadie nace aprendido. Si ya te vas con un B2, claro. Y además también por el valor humano que yo creo que tiene el Erasmus, ¿no? Yo compartía piso con una chica italiana, con un americano y con dos chicas suecas. El vivir el día a día con ellos, el cocinar con ellos, el irte de viaje a sus casas, conocer sus ciudades, ese valor que te da el Erasmus no nos lo pueden quitar porque es la forma más tangible, yo creo, que tenemos de ver Europa, ¿no? Y sin duda yo sin esa beca no me pudiese haber marchado y creo que hubiese sido una gran oportunidad que hubiese desaprovechado. Gracias, Adriana. Antes de continuar ya con el último bloque de intervenciones, Elena va a contestar a Paula y Adriana. Sí, de lo que decía Paula, me interesaba cuando ha hablado del esfuerzo de sus padres, ¿no? Ha dicho, bueno, yo tenía 3 entradas, ¿no? Una de ellas era el esfuerzo de mis padres, porque creo que eso nos ayuda mucho a explicar esta campaña y el momento que vivimos, ¿no? Digamos que Europa, como os decía al principio, ¿no? Europa nace de sus propias cenizas y las generaciones de europeos y de europeas que vivieron después de la guerra hicieron enormes esfuerzos y sacrificios para que sus hijos vivieran mejor, y los hijos de estos hicieron enormes sacrificios para que a su vez sus hijos vivieran mejor, y así una cadena, ¿no?, de sacrificios y esfuerzos de las generaciones anteriores para que las generaciones siguientes vivieran mejor. Como han hecho los padres de Paula. Han hecho un esfuerzo también para que su hija pudiera salir fuera, pero sin el otro apoyo, pues Paula probablemente no hubiera podido salir. Por lo tanto, no basta ya solo con el esfuerzo de sus padres, necesita además un apoyo de los poderes públicos, de quienes se tienen que ocupar de que todos puedan estar en el mismo nivel, a pesar de que cada uno nazca en familias distintas, ¿no? Pero este esfuerzo de los europeos para que cada vez las generaciones siguientes vivieran mejor, en este momento es una enorme duda en Europa, porque la gente ya no sabe si los esfuerzos que hace son para que sus hijos vivan mejor o son para rescatar al sistema financiero, por ejemplo, o cosas así. Entonces, se quiebra un poco esta conciencia social, histórica, de progreso, que es, vale, yo me sacrifico, pero me sacrifico porque mis hijos van a vivir mejor. Y cuando vosotros sois hijos, yo soy madre, entonces, cuando eres madre, hasta que no eres madre en realidad, yo creo que no te das mucha cuenta de qué significa el esfuerzo que han hecho tus padres, ¿no? Probablemente. O sí, pero bueno, es más fácil darte cuenta cuando eres madre. Cuando eres madre, lo que quieres es que tus hijos no vivan peor, que es en lo que en este momento estamos. Los padres y las madres que tenemos hijos en edad de estudiar y tal, no, Enrique, lo que estamos es pensando que por primera vez en la historia las próximas generaciones van a vivir peor que las generaciones anteriores. Pero no solo en términos económicos, sino en términos de oportunidades, de crecimiento, ¿no?, de conocimiento, incluso en el caso de España de libertad, porque aquí, además de la falta de oportunidades, lo que se está instalando es una falta de libertad. Y desde luego lo va a ser para las mujeres españolas, ¿no? Ya lo está siendo y lo va a ser para las mujeres españolas. Hoy habéis visto que hay una encuesta europea que se refiere a la violencia contra las mujeres en la Unión Europea, ¿no?, y que dice que 1 de cada 3 mujeres en la Unión Europea sufre o ha sufrido violencia de género, que es muchísimo, ¿eh? En España, desde que ha empezado el año, desde enero, han asesinado a 12 mujeres. Desde enero, y estamos en marzo. Quiere decir que la violencia de género es probablemente uno de los problemas más graves que vive la Unión Europea. Y lo vive la mitad de la población de la Unión Europea, que somos las mujeres, y lo provoca una parte de la otra mitad. Pero es probablemente el problema de civilización más grave al que se enfrenta la Unión Europea. Y es que
en la Unión Europea las mujeres son violadas, son golpeadas, son asesinadas y son torturadas psicológicamente en un número altísimo, altísimo. Claro, que las mujeres europeas estén preparadas, se conozcan, estén juntas, sean libres de entrar y salir, de recibir información unas de otras, de estar conectadas, es fundamental para la autonomía, la libertad, y ya hablamos de la seguridad de las mujeres. Por eso también la seguridad de las mujeres en la Unión Europea tiene que formar parte del trabajo que hagamos estos meses. O sea, hay que decir que en las fronteras de la Unión Europea, dentro de las fronteras de la Unión Europea, las mujeres no están seguras. No están seguras. Las matan, las golpean y las violan en un número altísimo. Así que también Erasmus tiene que ser una herramienta para que las mujeres entre sí y la gente joven entre sí se conecte, se conozca, hable de esto y combata esto, porque no está habiendo menos violencia entre la gente joven, entre los hombres y las mujeres jóvenes. No es así, no estamos consiguiendo resolver eso. Todo eso tiene que ver con la ciudadanía europea. Y la ciudadanía europea tiene un escalón fantástico, que es el programa Erasmus, y que es que vosotros y vosotras podáis estar en contacto y conexión con jóvenes de otros países europeos. Y el esfuerzo de los padres al que se refería Paula tiene que seguir siendo posible en el objetivo de que nuestros hijos vivan mejor, pero el esfuerzo de los padres tiene que poder ser acompañado por el esfuerzo de los poderes públicos, en este caso del Gobierno de España. Y ahora ya vamos a dialogar con el último testimonio, que es también una compañera muy querida en Juventudes Socialistas, una militante que es un pulmón para la organización, que está detrás incluso de este acto, de este encuentro de Elena con estudiantes, que está detrás de cada campaña y cada imagen de Juventudes Socialistas en la red, que es la compañera que trabaja en la sede federal de Juventudes Socialistas Coral, arquitecta, que también cursó la beca Erasmus en el curso académico 2008-2009, estuvo en París y nos va a contar también cómo ha vivido ese año de tener la oportunidad de aprender otro idioma, otra cultura y de tener una vivencia en el exterior. Bueno, hola. Yo obtuve una beca Erasmus para el curso 2008-2009, ya hace unos añitos, pero eran esos momentos en los que la beca Erasmus se la valoraba mucho, hasta el punto de que, aparte de tener las ayudas del Ministerio o de la Universidad, incluso de la Comunidad Autónoma de Madrid, el gobierno francés nos ayudaba a la gente que veníamos de fuera con un complemento a la vivienda, porque la vivienda en Francia es muy cara y entendían que viniendo de otros países nos era más difícil alcanzar el nivel de vida que podíamos tener allí. Creo que los requisitos que se están pidiendo ahora en la beca Erasmus van completamente en contra de la igualdad de oportunidades, porque la inmensa mayoría de los alumnos que íbamos a cursar esas becas procedíamos de sitios donde nos había sido imposible alcanzar un nivel de B2, porque ni siquiera a lo mejor teníamos escuelas de idiomas públicas en nuestros pueblos, con lo cual o te lo podías haber permitido y habías tenido una formación privada en idiomas, o precisamente buscabas esa beca Erasmus para conseguir ese complemento, para formarte y para perfeccionar uno o incluso dos idiomas, ¿no? En mi caso. Y no sé, pero es una manera de fomentar completamente la oportunidad, ¿no? La oportunidad de que una chica de Extremadura haya podido cursar un año entero en la Escuela de Bellas Artes de París y que pueda haberse formado en un montón de disciplinas que la Universidad Española no te ofrecía, y ya no incluso en temas de formación reglada, sino de todo lo que por osmosis aprendes de todos tus compañeros europeos y de toda la gente que llega a una ciudad como puede ser París. Te forma como persona y te haces llevar luego de vuelta a tu país ese sentimiento europeo. Y yo, desde luego, con el Erasmus me quedo con eso, con el sentimiento europeo con el que yo volví a mi país y con el que yo reclamo para toda la gente que pretende irse, que pueda volver a mantenerlo y que pueda seguir manteniendo esa garantía y esa formación durante muchos años más. Muchas gracias, Coral, y gracias, Paula, Adriana, Jorge y todos quienes nos habéis contado vuestras vivencias y experiencias y cómo habéis visto y veis el programa Erasmus. Yo creo que de lo que hemos escuchado nos queda a todos y todas algo claro, ¿no? Que es que gracias al programa Erasmus somos y nos sentimos europeos.
Yo lo decía antes, si tiene una virtud de todas las que tiene el programa Erasmus es que genera ese sentimiento de conciencia europea, es que genera en los jóvenes de nuestro país ese sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y lo genera de una manera mucho más fuerte incluso de lo que lo puede generar las propias instituciones comunitarias o las elecciones europeas. Y yo creo que eso es algo importantísimo. Y como decía Enrique, el problema que tenemos es que la derecha está haciendo lo que ha hecho siempre durante estos 40 años, que es tratar de eliminar todo aquello que sea sinónimo de igualdad de oportunidades, todo aquello que sea sinónimo de que un joven que viene de una familia humilde o de un núcleo rural pueda llegar tan lejos como realmente quiera. Y ese es el problema y la realidad que estamos sufriendo. Y de ahí los recortes, Yo creo que quieren o pretenden que dejemos de soñar, o al menos que dejen de soñar los jóvenes que vienen de las familias más humildes. Insisto, quizá la derecha no ha cambiado tanto en todos estos años, lamentablemente. Quizá no ha cambiado tanto de aquellos años 60 en las que veíamos Europa como algo lejano, algo desconocido. Y quizá lo que les ocurre, lo que piensan o lo que sienten y por eso actúan de esta manera es que quieren que el hijo del trabajador nunca llegue a creerse que el mundo realmente le pertenece. Y en definitiva, amigos y amigas, esa es mi opinión y el análisis o el diagnóstico que hago de lo que está ocurriendo en este país con un gobierno que en definitiva, insisto, está machacando el programa Erasmus y que tenemos que pararlo, tenemos que combatirlo y no hay mejor manera de combatirlo que desde la política, desde las elecciones que tenemos en apenas 3 meses y con la mejor candidata posible, que es la compañera Elena Valenciano, a quien ya le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Nino. Bueno, yo solo 3 cosas con respecto a lo que decía Coral. También es verdad que Erasmus era muy útil para conseguir un trabajo, porque yo he estado en varias conversaciones en las que la gente decía, no, o sea, para un puesto de trabajo, fulanito y menganita, pero ¿y este? No, pero este está muy bien porque es un Erasmus. Es un Erasmus. Era como un valor añadido a la persona que lo hacía, pero no solo porque supiera el idioma, sino porque era un Erasmus, daba ya un perfil de qué tipo de persona era, abierta, cosmopolita, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que ahora Erasmus serán solo los hijos o los nietos de los amigos de Bert. Este es el problema, que a lo mejor eso es lo que hay que preguntarle. Señor Bert, ¿cree usted que alguien más, aparte de los amigos, los nietos y los hijos de sus amigos, van a poder ser Erasmus, ¿no? Porque eso me parece que es lo que nos están preparando. Entonces, bueno, yo creo que en definitiva, Erasmus y digamos, las oportunidades para los jóvenes españoles de poder formarse en Europa es la mejor vacuna contra la xenofobia, contra el nacionalismo excluyente, contra los egoísmos particulares y la mejor vitamina para el europeísmo, para las oportunidades, para el empleo y para la ciudadanía que tenemos que construir y que ya es una realidad para muchos jóvenes europeos. Que no puede ser que la decisión del Gobierno de España coloque a los jóvenes españoles en una posición peor para competir que la de los jóvenes italianos, franceses, alemanes, belgas, portugueses, griegos, italianos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que van a conseguir es que los jóvenes españoles estén en una posición peor a la hora de competir con el resto de jóvenes europeos. Que esto tenemos que combatirlo y detenerlo, y que sugiero que una manera muy buena de hacerlo es plantearlo como un tema de campaña y que reciban un no sonoro por esta iniciativa. Aparte de eso, pues yo creo que si conseguimos que hoy saltar la barrera de la comunicación de los múltiples temas que hay, si conseguimos que hoy se escuche que ha habido gente en España, gente joven que ha tenido la oportunidad de formarse fuera y que a partir de ahora eso va a ser prácticamente imposible, pues ya si conseguimos trasladar ese mensaje habremos conseguido mucho. Y bueno, por mi parte yo os animo a seguir batallando como hacéis, con Nino a la cabeza, que sigáis batallando y que sepáis, ¿no? que nadie os engañe. El campo de juego de vuestro futuro es Europa. Y ese es el campo que tenéis que ocupar y que tenéis que llenar. Y lo demás se quedará seguramente para el pasado porque el gobierno de Mariano Rajoy tiene los días contados.